Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, pues ya estamos aquí nuevamente con lo que viene siendo nuestra materia de teoría económica en cuanto a su segunda clase. Hemos visto hasta ahorita cómo también la economía, al igual que el derecho, pues clasifica los bienes y nos habla ella de los bienes económicos. Luego en derecho civil estamos también viendo cómo se clasifican las cosas, los objetos, es decir, los bienes, desde el punto de vista jurídico. Y aunque puede haber alguna semejanza entre ellos, pues cada ciencia o cada forma de ver las cosas lo dice a su manera. Hemos visto cómo la economía nos habla de los bienes económicos y de cómo se dividen o cómo se clasifican. Y estamos iniciando también el derecho civil, cómo se clasifican o cómo se dividen los bienes o los objetos en lo que vienen siendo los bienes. Cambiando un poquito el temática en cuanto a teoría económica y en esta segunda hora, vamos a iniciar un segundo tema, hemos hecho un tema aparte, que es los famosos modos de producción. Hemos dicho, como desde el principio, que la economía se encarga de la producción, es decir, del famoso proceso productivo, a virtud del cual los seres humanos obtienen los satisfactores para poder satisfacer lo que, para poder, vaya la redundancia, satisfacer lo que vienen siendo sus necesidades. Hemos dicho también que la producción, a través de lo que viene siendo todo esto, se encarga de, o bien, producir artículos, mercancías, objetos, o bien proporcionar lo que viene siendo un servicio. Y la producción se ha convertido en el centro de lo que viene siendo la economía, en el tema central o principal de lo que es el estudio o el campo de lo que viene siendo la economía. La producción no solamente es un proceso, sino que este proceso implica una gran serie de pasos, una gran serie de estrategias o de acciones, de lo que es la famosa observación, lo que viene siendo la exploración, la explotación, lo que viene siendo la famosa situación de la extracción, hasta lo que viene siendo la elaboración, distribución, etcétera, etcétera, que vimos al principio, que además cada etapa productiva pues implica una serie de fenómenos, de situaciones que hay que entender y hay que conocer. Y que hemos visto también que si los enfocamos desde el punto de vista pequeño, desde el punto de vista de la empresa, de la familia, de la persona, hablaríamos por tanto de lo que es la microeconomía. Los mismos temas o temáticas los abarcamos desde el punto de vista macro, es decir, a nivel región, a nivel continente, a nivel país, pasando entonces de lo que viene siendo la famosa macroeconomía. Vamos pues a entender más el proceso productivo, esencia base de lo que es la economía, para poder mejor visualizarla y poder mejor entenderla. Vamos a ver justamente lo que son los modos de producción. ¿Qué son los modos de producción y qué entendemos por los modos de producción? También, antes que nada, que hay otra palabra semejante a modos de producción, que son los medios de producción. Vamos a tratar desde ahorita de no confundir los modos de producción y los medios de producción. De hecho, están íntimamente ligados, íntimamente relacionados, pero que no son lo mismo, sino que unos forman parte de siendo los otros. Entonces, tengamos bien definido, bien precisado qué son modos de producción y qué son medios de producción. Para de esa manera no tener esa situación de confundirlos o de pensar que vienen siendo lo mismo. Por la semejanza, pues, de lo que vienen siendo los sonidos o la forma de cómo se dice modos y medios de producción. Empecemos, pues, por ver qué son los famosos modos de producción. Los modos de producción son las diversas formas, las diversas maneras, como a través del tiempo o a través de los tiempos, los seres humanos producen o elaboran bienes, artículos o mercancías para satisfacer sus necesidades al transformar lo que viene siendo la naturaleza. Sabemos que el hombre primitivo y el hombre moderno son muy diferentes físicamente, biológicamente hablando. Sabemos que el hombre primitivo o el hombre medieval y el hombre actual pues también son muy diferentes. Ya sabrá si entendemos este proceso evolutivo entre lo que vienen siendo las personas, lo que viene siendo la humanidad misma. Entendemos por tanto que el hombre siempre se ha visto en la necesidad de producir. Como dijimos en las primeras clases, pues obviamente hoy en un más por ciento de trabajo que en los primeros seres primitivos. Porque los primeros seres primitivos o los primeros seres humanos eran tan pocos, pues que tenían un vasto campo a través de la cual la naturaleza les brindaba y les daba inclusive todos los bienes sin tener que producir, sin tener que trabajar.
Pero ahora somos tantos, o somos miles o millones de seres humanos, que dejar que la naturaleza por sí misma nos proporcione los bienes, pues simplemente no alcanzaría. Pues aun cuando la naturaleza se llegara a multiplicar, entendemos que las necesidades del ser humano van más rápido que los satisfactores por naturaleza. De ahí entonces que el ser humano a través del tiempo se ve obligado, se ve necesitado a tener que trabajar y en consecuencia a tener que producir. Y de esta manera entendemos que esta producción que se realiza a través de los tiempos va a ser muy diferente. Por lógica, como lo hemos dicho, que no es lo mismo el ser primitivo al ser moderno, el ser medieval al ser contemporáneo, si biológicamente, físicamente aceptamos esas diferencias, incluso socialmente. La forma como los seres humanos se organizaban o vivían en la época primitiva, en la edad primitiva, eso debe pensar que es muy diferente a la forma como actualmente los seres humanos nos organizamos, la forma en cómo vivir. Entonces, desde el punto de vista económico y por lógica, se entiende que es lo mismo, es el mismo proceso. Se entiende que los seres humanos o los grupos humanos, eh, sus formas, sus herramientas, sus fuerzas productivas, el modo de producción son completamente diferentes. Entonces vamos a ver cómo a través del tiempo el ser humano en su afán de satisfacer sus necesidades ha creado diversos modos de producción, diversas formas a través de los cuales los seres humanos producen, elaboran bienes, artículos o mercancías para satisfacer sus necesidades, transformando por ello lo que viene siendo la naturaleza. Los modos de producción, tipos o clases que se han dado a través del tiempo son la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo cuando llega a su punto culminante se convierte en imperialismo, el socialismo que viene siendo la contraparte, lo contrario a lo que es el capitalismo, cuando llega a su máximo nivel o a su punto culminante se le conoce como el comunismo. Y tenemos también la tercera vía, que aunque no ha prosperado al nivel del socialismo y del comunismo, es una opción, una alternativa que se ofrece, conocida como la tercera vía, para poder producir y poder hacer lo que vienen siendo sus necesidades. ¿Cuáles son estos modos de producción? Son diferentes, son varios. Y que de acuerdo al momento, de acuerdo a las características, vamos a hablar de 6 modos de producción. La primera es la comunidad primitiva, la segunda es el esclavismo, la tercera es el feudalismo, la cuarta es el capitalismo, y cuando éste llega a su punto culminante, se convierte en el imperialismo. Su contraparte es el socialismo, y cuando el socialismo llega a su punto culminante, se convierte en lo que es el comunismo. Y tenemos lo que se conoce como la tercera vía, como una tercera forma, primero es capitalismo, segundo socialismo, y la tercera vendría siendo pues la tercera vía, que es una mezcolanza entre capitalismo y socialismo, que sobre todo vamos a ver como una forma que el hombre ha intentado por poder producir para poder resolver sus necesidades. Bajo esta perspectiva, pues mentalicemos cada uno de estos modos de producción para que en su momento abarquemos a cada uno de ellos. ¿Qué más podemos decir de los medios de producción? Que a lo largo de la historia los seres humanos se han agrupado para satisfacer sus necesidades de la mejor manera, coincidiendo con algunos periodos de la historia humana o universal. Los seres humanos a través del tiempo y con motivo de su evolución se han ido cambiando su estilo, su forma de trabajar, su forma de producir, esto es obvio. La forma en cómo han ido evolucionando los seres humanos con el ánimo de obtener satisfactores para sus necesidades ha ido cambiando, se ha ido modificando. Y que este proceso productivo,
más que proceso evolutivo humano, proceso productivo de la economía o de la producción, muchas veces coincide con la historia. Sabemos que la historia es una ciencia muy amplia, muy compleja, que trata de explicar desde los mismos orígenes del ser humano, de su aparición en la Tierra a través del hombre primitivo hasta la fecha. Y como son muchos tiempos, imagínate lo que es la prehistoria, la protohistoria, la historia, dentro de la historia de la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Económicamente, los seres humanos también se dividen o evolucionan a través de estas etapas económicas. Y que muchas de las veces llegan a coincidir con los periodos de la historia universal. Que muchas llegan a casualmente a manejarse dentro de los mismos periodos en que la historia universal divide todo lo que viene siendo la historia de la humanidad o la evolución de la humanidad. A lo largo de la historia los seres humanos se han agrupado para satisfacer sus necesidades de la mejor manera, coincidiendo con algunos periodos de la historia humana o universal. Los modos de producción determinan las condiciones de trabajo y las relaciones entre todos los componentes de la sociedad. Los modos de producción, como lo he dicho, son de esas maneras en que el hombre produce. Los modos de producción nos van a determinar las condiciones de trabajo. Es decir, bajo qué reglas, bajo qué normas, bajo qué protección se va a dar esta relación de producción en donde intervienen sus elementos. Todo modo de producción, como vamos a ver en su momento oportuno, interviene el ser humano, el elemento principal. De acuerdo a sus funciones o sus atribuciones, pues cada grupo social va a tener ciertas características importantes dentro de lo que viene siendo el lugar. Los modos de producción determinan las condiciones de trabajo y las relaciones entre todos los componentes de la sociedad. Pongamos un ejemplo. En el esclavismo aparecen dos grupos o dos clases sociales contrarias enemigas, a virtud del cual se lleva a cabo la producción. Tenemos por un lado al conquistador y al esclavo. Y entonces en lo que viene siendo el esclavismo, la relación entre los componentes de la sociedad es el conquistador y lo que viene siendo el esclavo. En el feudalismo se da otra relación donde ya no existe el esclavo. En lugar del esclavo se ocupa ahora lo del siervo. Y el siervo, aunque ya es libre, aunque ya no tiene las cadenas de esclavo, sanciones de esclavo y puede bajarse libremente, pues no tiene formas de producir, no tiene formas de hacer sus necesidades, no tiene campo, no tiene parcela, no tiene finca para poder producir. Entonces, por un lado tenemos al señor feudal, amo y señor de grandes extensiones de tierra, que difícilmente o que es imposible que las pueda cosechar, sembrar, etcétera, solo. Necesita forzosamente de la mano de obra barata para que pueda él trabajar produciendo sus propiedades. Y del otro lado, pues tenemos al antiguo esclavo, estamos hablando del feudalismo, en donde el antiguo esclavo ahora ya es libre, pero no tiene, como decimos coloquialmente, donde quedarse muerto. De esa manera se vio obligado a establecer una relación entre el patrón, diciendo el señor, perdón, en lo que es el señor feudal y lo que viene siendo el esclavo. Una relación donde obviamente el esclavo recibe ciertas ganancias, pero también se le exige una gran cantidad de obligaciones. Ya lo haremos, lo desglosaremos en un determinado. En el capitalismo pasa una cosa similar. Ya no es el esclavo, ya no es el siervo el que vive, sino el que ahora está es el trabajador, el obrero, el proletariado.
quien al no tener nada más que su fuerza física o su fuerza biológica, se ve la necesidad de tener que este, vender su trabajo, vender su trabajo. Entonces, con motivo del capitalismo se crea una relación productiva entre los dos elementos que conforman lo que es la producción. Por un lado, el patrón, y por otro lado, lo que viene siendo el obrero, el trabajador, el proletariado. Ya como podemos ver, según el modo de producción, dan las relaciones sociales, dan por tanto las relaciones o los vínculos que debe haber entre los diversos escenarios. Los modos de producción determinan las condiciones de trabajo y las relaciones entre todos los componentes de la sociedad. Los modos de producción están conformados por dos elementos fundamentales, por dos partes o elementos que vamos a entender cuáles son. Por un lado, los modos de producción se integran por las fuerzas productivas o también llamados medios de producción. Aquí pone especial énfasis porque el principio dice la aclaración. Una cosa son los modos de producción que estamos estudiando, analizando, y otra cosa son los medios de producción. Empezamos por analizar, por conocer y que estamos, por lo tanto, por precisar. Los medios de producción están conformados por las fuerzas productivas, a las cuales también se les llama los medios de producción. Sí, está conformado por los medios de producción, o también llamadas fuerzas productivas, y segundo, por las relaciones de producción entre los dueños de las fábricas, de la maquinaria, del equipo, y los que no tienen absolutamente nada más que poder dar sus servicios personales a lo que vienen siendo las máximas autoridades. Vamos a ver cómo está esa relación de producción, que ya la visualizamos. En el esclavismo la relación es entre el esclavo y lo que viene siendo su amo, su conquistador. En el feudalismo la relación de producción es igual entre dos, entre el señor feudal, el gran cacique, el gran terrateniente de predios, y el antiguo esclavo que hoy tiene la libertad pero que sigue obviamente en la miseria sin poder obtener un ingreso propio. Pues ahí hablamos de las relaciones de producción. En el socialismo, perdón, del capitalismo, pues hablamos ahí de lo que es el proletariado, como la clase social, y lo que viene siendo el patrón, que se convierte por tanto en el que los contrata y el que los paga, el que les va a pagar. ¿Cuáles son las relaciones de producción? Dijimos que los modos de producción están conformados por dos elementos. Uno de ellos son las fuerzas productivas o también llamadas medios de producción, y otros son las relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? Son los nexos o vínculos que se establecen entre los individuos que intervienen en la producción de bienes y prestación de servicios. Las relaciones de producción son los diversos vínculos que se establecen entre los individuos que intervienen en la producción de bienes y servicios, en la producción de bienes y en la prestación de servicios. De esa manera, como podemos ver y como lo hemos venido diciendo, son dos los factores de producción y hay una relación entre estos dos factores o elementos de la producción. Casi llegan a ser antagónicos, ya intereses opuestos y va a haber un choque entre los mismos. En el feudalismo aparece por un lado el señor feudal y por otro lado el siervo. El siervo es quien se ve obligado a tener que prestar su trabajo, a tener que ofrecer sus servicios, de esta manera poder subsistir. Y el señor feudal tendrá por tanto lo que viene siendo el dominio sobre el siervo. El siervo a su vez, al no tener nada, y a cambio de que el señor feudal le da un pedazo de parcela, pero solamente para que viva, y que además se ve obligado a afincar, a trabajar sus parcelas, se establece ese nexo, ese vínculo de producción. Las acciones de producción son los nexos o vínculos
que se establecen entre los diversos individuos que intervienen en la producción de bienes o bien en la prestación de servicios. El otro elemento importante son las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas también se llama medios de producción. Insisto, no confundir medios de producción con modos de producción. Las fuerzas productivas también se les denomina medios de producción, que es lo mismo que modos de producción. Los medios de producción o las fuerzas productivas son los elementos necesarios para que se pueda llevar a cabo la producción. Y esos elementos necesarios para poder producir son el trabajo, el capital, la tierra o naturaleza, la organización, es decir, las empresas. Y de esa manera, por tanto, entender este proceso productivo. El proceso productivo no depende de una sola parte, de un solo elemento, sino la conjugación de 4 elementos principales. Estos elementos, a los que se conoce como los medios de producción o las fuerzas productivas, son el trabajo, el capital, la tierra, la naturaleza, la organización, las empresas y lo que viene siendo propiamente esta organización. La organización de estos elementos, en donde todos dependen de todos y no les damos en crear cismas entre estos grupos o entre estos intereses de presión, que van a lograr a que se avance, a que se vaya progresando. ¿Qué son las fuerzas productivas o también llamados medios, no modos, medios de producción? Decimos que son los elementos necesarios para que se pueda llevar a cabo la producción. Y estos elementos necesarios o medios de producción o fuerzas productivas son el trabajo, el capital, la tierra o naturaleza, la organización de los mismos elementos, que son las empresas. Resolvemos cada uno de estos elementos para poder mejor entender en qué consisten las fuerzas productivas o los medios de producción. Tenemos justamente por entender o poder entender qué es el trabajo. Para que haya producción se requiere de un elemento que es el trabajo. El trabajo es el esfuerzo físico o mental que realiza el ser humano. ¿Qué es el trabajo? Es el esfuerzo físico o también el esfuerzo mental que facilita lo que viene siendo la producción. De esta manera, el trabajo es el esfuerzo físico o intelectual que realiza el ser humano para trabajar y transformar la naturaleza a fin de producir los bienes y los servicios que necesita o que requiere para poder satisfacer sus necesidades. El trabajo, en pocas palabras y en un sentido coloquial, pues viene siendo lo que conocemos con la famosa mano de obra, que está representada a través de los que llevan a cabo todo este proceso, como son pues, los tablaceros dentro de una carnicería, como viene siendo también los famosos esclavos dentro del sistema esclavista, o vienen siendo los siervos dentro del sistema feudal. De esa manera, hay una combinación entre los factores que incluyen en la producción. El trabajo es importantísimo, es indispensable, pero aquí hay que entender que no podemos depender solamente de este elemento. Algunos más. El trabajo es el esfuerzo físico e intelectual que realiza el ser humano para trabajar y transformar la naturaleza a fin de producir los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. Ahora, ¿qué es el capital? Segundo elemento importante dentro de las llamadas modos de producción, concretamente dentro de los llamados medios de producción. Formado por varios elementos, principalmente por el dinero, pero además por la maquinaria, equipos, herramientas, tecnología, instalaciones e instrumentos de apoyo que el ser humano necesita para poder producir.
Además del trabajo, además de la fuerza de trabajo del propio ser humano que se alquila, que se renta, al amo, al poseedor, al propietario o al patrón, se requiere además lo que viene siendo el capital como segundo elemento importante en el proceso productivo, en los llamados medios de producción o fuerzas productivas. El capital, compañeros, entendemos que viene siendo el dinero, que viene siendo, por tanto, las sumas de dinero que se requieren para echar a andar una empresa. Pero el capital no solamente está conformado por lo que viene siendo el dinero, sino está conformado por varios elementos donde el dinero es el principal, pero que dicen otros elementos que forman parte junto con el trabajador de las llamadas fuerzas productivas. Como es el caso de la maquinaria, de los equipos, de las instalaciones, de las herramientas, de la tecnología y demás instrumentos de apoyo que el ser humano necesita para poder producir. Dejar que a través de nuestras manos podamos producir, pues sí, lo haríamos, pero por razones obvias lo haríamos muy lentamente, tardaríamos mucho en elaborar y hacer las piezas y de unirlas. Es por ello entonces que el ser humano para poder producir necesita desde una pala, desde un pico, desde un arado, hacer otro tipo de maquinarias más sofisticadas para que el ser humano por tanto pueda producir. El capital como elemento de las fuerzas productivas está conformado por varios elementos, aunque principalmente el fundamental es el dinero. Pero por capital no debemos de entender solamente el dinero. Debemos de entender que además del dinero está la maquinaria, están los equipos, están las herramientas, está la tecnología, están las instalaciones e instrumentos y demás instrumentos de apoyo que como tal ayudan al ser humano para facilitar justamente su proceso, para facilitar lo que viene siendo la producción. Está combinando el ser humano con los recursos naturales, vamos creando lo que vienen siendo los modos de producción. El siguiente elemento viene siendo la famosa tierra o naturaleza. ¿Qué es la tierra o naturaleza? Es el medio ambiente o hábitat donde el ser humano se desarrolla o se desenvuelve, el cual está integrado por varios elementos también fundamentales para su existencia como son la flora, la fauna, los minerales. De donde el ser humano obtiene la materia prima, también conocida como los insumos, como los materiales para poder producir. Es decir, no es suficiente que tengamos dinero, no es suficiente que el ser humano tenga maquinaria, tenga tecnología, como dicen por ahí, de vanguardia para producir. No es suficiente que haya seres humanos dispuestos de forma voluntaria o de forma obligatoria a poder producir, es decir, los siervos, los esclavos, los trabajadores. Por muy fuertes que estos elementos sean, necesitan de un tercer elemento que es justamente la naturaleza, es decir, el medio ambiente donde el ser humano se desarrolla. Este medio ambiente hábitat está integrado por varios elementos que a grosso modo son la flora, plantas, vegetales, árboles, etcétera, la fauna, la gran cantidad de animales que junto con el hombre constituyen parte de los seres vivos y además de las plantas. Y también se encuentran los minerales fundamentales los minerales, para que el hombre pueda producir y pueda hacer lo que vienen siendo sus necesidades. De esta manera, de estos elementos, de este hábitat, de este medio ambiente donde nos tocó encontrarnos o vivir, el hombre para poder producir extrae lo que vienen siendo los insumos, también llamado las materias primas o también llamadas los materiales, para que al obtenerlos de la naturaleza pueda por tanto el hombre pueda por tanto producir. El hombre por tanto al producir pueda hacer lo que vienen siendo sus necesidades.
Un tercer elemento de las fuerzas productivas o medio de producción lo constituye la propia tierra, la propia naturaleza, que es el medio ambiente o hábitat donde el ser humano se desarrolla o se desenvuelve, el cual está integrado por varios elementos fundamentales para su existencia, como son, dicho a grandes rasgos, la flora, la fauna y los minerales, de donde el hombre va a extraer, va a obtener lo que conocemos como la materia prima, los insumos o los materiales básicos indispensables para que se pueda en este caso producir, se pueda en este caso obtener los bienes, los productos que requiere el ser humano para poder sobrevivir al satisfacer lo que vienen siendo sus necesidades. Pero además de la naturaleza, del trabajo y del capital, que son fundamentales cada uno en su momento, pero como estamos viendo, se complementan. Podemos tener un patrón o un dueño de fábricas, de empresas, de tecnologías poderoso. Pero él, por muy poderoso que sea o que es, necesita forzosamente, necesariamente del trabajo. Necesita de su contraparte para que ambos podamos producir, porque por mucho que un patrón tenga su dinero, que tenga lo que vienen siendo sus intereses o ganancias, por mucho que él tenga uno de los elementos básicos, se requiere que además haya quien le trabaje. Requiere que un patrón, por así decirlo, tenga la mejor tecnología, la tecnología de vanguardia dentro de sus instalaciones, dentro de su fábrica, dentro de su industria. Si carece del elemento humano que le permita desde puchar el botón o conectar la corriente eléctrica para que funcionen los diversos aparatos, sistemas, equipos, herramientas. Vemos cómo las fuerzas productivas van a constituir la parte que permite que el hombre pueda producir. El capital, el trabajo, la tierra o naturaleza, y nos falta un cuarto elemento. ¿Cuál es el cuarto elemento? La organización, es decir, la creación de empresas. La organización es la creación de unidades económicas o también llamadas empresas, donde intervienen los dos elementos que es el capital y el trabajo. Y es a través de esta figura donde se administran, manejan o coordinan eficientemente todos los recursos o elementos antes mencionados para poder obtener una buena producción. Podemos tener un gran capital, podemos tener también un gran trabajo y podemos tener una naturaleza muy prodigiosa con nosotros. Pero no podemos cada quien por su lado trabajar, cada quien por su lado producir. Tenemos que organizarnos. Tenemos que administrarnos. Y a través de esta organización que el hombre crea, por medio de las llamadas empresas, y que dependiendo su unidad de las mismas, pueden ser empresas, industrias, escuelas, centros comerciales, instituciones educativas, etcétera, para que el ser humano pues pueda darle un orden, una organización a lo que viene siendo las fuerzas productivas. Lo que se conoce propiamente como la administración. La ciencia que se encarga de todos los recursos con que cuenta una empresa, de coordinarlos, de manejarlos sabiamente, para que pueda estar lo que viene siendo producir los bienes. De esta manera necesitamos forzosamente el administrador. Necesitamos forzosamente al directivo, al ejecutivo, quien al tener el capital y poder por tanto tener una empresa a su servicio, necesita del otro elemento que, aunque no tiene nada más que su fuerza física, su fuerza intelectual, pueda por tanto complementarse con el patrón, y entre ambos, cada quien con su rol, con el papel que desempeña dentro de la producción, puedan por tanto llevar a cabo esta producción y puedan llevar a cabo por tanto lo que viene siendo la forma, el modo de producción que se necesite según las circunstancias.
Para que el feudalismo perteneciente a la Edad Media se haya mantenido, independiente del control político, independiente de la normatividad que existía, se requiere también pues que haya una organización, una administración de todos los elementos o los factores que intervienen dentro del famoso proceso productivo. Y allí, como lo hemos visto, a través de las fuerzas productivas o medios de producción, que son el capital, el trabajo, que viene siendo lo que es la organización, se nos permite, por tanto, tener un mejor manejo, un mejor control, un mejor nivel operativo de todos estos elementos para que unidos, para que integrados como una sola unidad, como una sola empresa, pueden llevar a cabo todo el proceso productivo de forma vital, de forma coordinada, como dicen por ahí, como si fuera un relojito, que nos fuera dando los tiempos, las deudas, compromisos que se vayan adquiriendo. Y sabemos usted y yo que dentro de toda esta forma de organización están las famosas empresas, que vamos a hablar de varios puntos de vista en cuanto a su tamaño, en cuanto a su capacidad de trabajo. Pues tenemos dentro de estas empresas una gran cantidad de clasificación de las mismas: centros comerciales, instituciones, prestadoras de servicios. De acuerdo al dueño o al propietario de las empresas, podemos hablar de empresas públicas que pertenecen al gobierno o de empresas privadas que pertenecen exclusivamente a lo que viene siendo los particulares. Y a través de estas combinaciones, insisto, es como podemos obtener lo que viene siendo la producción. Pues bien, jóvenes, de esta manera hemos terminado nuestra segunda clase de lo que viene siendo teoría económica, y que es la parte introductiva, el prólogo de lo que va a ser propiamente lo que son las empresas, y propiamente a través de lo que vienen siendo los modos de producción. Ya hablamos qué son los modos de producción, ya hablamos de sus principales características, y ya hablamos dentro del famoso proceso productivo a lo que conocemos como la microeconomía y la macroeconomía, y que en su conjunto, en su forma de ver las cosas, se organizan, se integran para poder dar el funcionamiento a lo que la sociedad requiere en cuanto a tener satisfactores para poder cumplir lo que vienen siendo los productos y los servicios. Compañeros, hasta aquí tenemos la segunda clase de teoría económica. En unos cuantos segundos nos conectamos en Zoom para que vayamos visualizando un poquito más la problemática nacional, la problemática internacional, donde como vimos en clase anterior, ya los teóricos o los estudiosos ya nos hablan de que se prevé, se perfila, se sitúa una posible inflación que se daría en Estados Unidos, pero que como primera potencia mundial, al verse afectada su economía, esta a su vez repercute en todas las demás economías que de alguna manera están vinculadas o dependen de lo que viene siendo la gran economía estadounidense, la gran economía gringa. De esa manera, y para terminar, ¿cuál es el cuarto elemento de las fuerzas productivas, o también llamados medios de producción? Pues la organización. Es lo que viene siendo a través de las empresas. La organización es la creación de unidades económicas o empresas donde se unen capital, trabajo y naturaleza, y donde se administran o manejan o coordinan eficientemente todos los recursos o elementos antes mencionados: capital, trabajo, lo que viene siendo organización, para de esta manera obtener una buena producción. Con esto dejamos nuestra segunda clase, dejamos por tanto por el día de hoy lo que es teoría económica, con el primer tema que fueron bienes económicos, el segundo que es modos de producción, y vamos ventilando lo que a futuro nos depara, que son la gran clasificación que se hace de los bienes desde el punto de vista económico. Entonces, que desde el punto de vista jurídico pues ya lo visualizamos, ya lo analizamos. Bueno, nos vemos por tanto en Zoom en unos cuantos minutos, unos cuantos segundos mejor dicho, para aclarar estas y demás dudas que puedes llegar a tener, y para analizar sobre todo lo que viene siendo tu trabajo o tus trabajos que te he dejado de forma constante en la semana.
Nos vemos, jóvenes, en unos cuantos segundos en Zoom para continuar nuestra clase.